Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor, maravilloso y todopoderoso. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 6, verso 5 en adelante. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos de su corazón solo era de continuo al mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Por eso dijo Jehová: borraré de la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Aleluya. El tema titulado La mirada de Dios sobre la tierra. Dice la palabra que Dios se inclinó para mirar allí aquella generación que él había creado y que le había delegado autoridad sobre la tierra para que la gobernase y para que allí pudiera disfrutar de lo que Dios les había creado. Pero dice que ellos se desviaron del propósito de su Salvador y comenzaron allí a hacer todo lo malo delante de Dios, y que la tierra comenzó a llenarse de violencia, y todo esto le dolió en el corazón a Dios, y dijo: lo raeré de la tierra. Tanto la bestia como el reptil, todo lo que hay sobre la faz de la tierra que creé para ellos, lo voy a terminar. Dios había tomado una determinación en aquella generación antidiluviana, pero dice la palabra que en medio de aquella generación todavía había un hombre que sus pensamientos eran hacia Dios. Aquel hombre llamado Noé, donde dice que este hombre halló gracia delante de Dios. Y entonces Dios, por amor a aquel hombre que todavía temía a Dios, le dijo que se preparara un arca para él y toda su familia, porque esa generación iba a ser destruida, iba a ser borrada sobre la faz de la tierra, que él iba a traer un diluvio universal sobre toda la tierra y que todo sería destruido, que él se preparara. Y dice que Noé entonces allí le creyó a Dios, y que entonces comenzó allí a construir aquella arca, que Dios le dio allí el diseño y le dio también todas las medidas para que él la hiciera. Aleluya. Pero mientras Noé hacía y se preparaba allí con Dios, su corazón, dice que aquella generación se burlaba porque no creían lo que Noé decía. De igual manera como en esos tiempos, como la gente se burla, quizás cuando la palabra es predicada, cuando alguien se para allí a predicar la palabra de Dios, el mensaje de Dios, trayendo allí un mensaje de parte de Dios, donde Dios le advierte a esta humanidad que también habrá un final, que así como hubo en aquella generación antidiluviana un final para aquella generación que no quiso escuchar allí a su Creador, también para esta generación habrá un final para aquellos que no quieren escuchar y que se burlan y que sus pensamientos son de continuo hacia el mal. Dice que en aquella generación la tierra se llenó de violencia, había derramamiento de sangre, allí el hombre había desviado totalmente su corazón de lo que Dios allí le había encargado, le había encomendado sobre la tierra. Como en estos tiempos el ser humano se ha desviado allí de la verdad de Dios, de lo que Dios le ha encomendado, que es de vivir aquí en la tierra para que le adore, para que le sirva, para que sea un instrumento en sus manos. Pero vemos que esta humanidad también se ha desviado de esa verdad de Dios y están como en aquella generación antidiluviana, casándose, dándose en casamiento, en borracheras, en orgías, en diferentes maldades, en el cual Dios ha puesto su mirada sobre esta generación, en el cual también Dios les da allí también la oportunidad
de escuchar su palabra y que se vuelvan allí su corazón hacia Él. Porque el deseo de Dios es que nuestro corazón se vuelva hacia Él cada día y que podamos entender que Él está interesado en que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. En aquella generación, Dios todavía estaba dándole la oportunidad cuando Noé estaba allí con su testimonio, y allí también cuando estaba construyendo el arca, le estaba dando allí testimonio de que vendría un final. En ese tiempo, Dios también nos sigue dando la oportunidad, porque Dios se sigue hablando la palabra por diferentes medios y nos sigue allí diciendo que habrá un final, que nos preparemos, que se acerca esa venida, que Cristo se acerca sobre esa venida sobre la tierra para venir por aquellos que se han preparado. Dos cosas que pueden acontecer, y es que Cristo venga o que la muerte nos sorprenda. Por eso debemos prepararnos todos los días, las 24 horas, mantener nuestra vida en obediencia a la palabra de Dios, adorando a Dios, apartándonos de las cosas de este mundo cada día, de aquello que nos conlleva allí a hacer lo malo. Apártate cada día y busca el consejo de Dios, refúgiate en Dios, porque los tiempos se acercan. El tiempo es corto y se acerca. Que tú seas allí como aquel Noé, que Dios halló gracia. Dios está buscando en esos tiempos hombres y mujeres que sean como Noé, que se preparen para esa venida que se acerca, para los tiempos venideros que Dios ha preparado también para esta generación. Pero también para recordarte que Dios también ha preparado lo bueno para aquellos que se apartan para Él. Aleluya. Por eso no te entretenga, no te desvíes del camino. Si te has desviado, vuelve al camino que Dios te trazó un día. Y si no lo has hecho, inicia caminando en el camino que Dios te muestra a través de su palabra. Porque así como en aquella generación antediluviana hubo allí una advertencia de Dios de que iba a ser destruido, y Dios lo cumplió también, para esta generación también se cumplirá lo que Dios ha escrito a través de su palabra, lo que Dios dejó ya establecido para que se cumpla para estos tiempos. Por eso no te detengas en el camino. Detente para buscar el camino que Dios te ha mostrado a través de su palabra. Ese camino que Él lo trazó cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesucristo allí vino a esta tierra para mostrarnos el camino, para llevarnos allí también al camino de salvación y vida eterna. En aquella generación antediluviana, el único allí camino para salvarse era el arca. En esta generación, el único camino de salvación se llama Jesucristo. Alza tu mirada para ver lo que Dios tiene preparado para ti y para tu familia. Que así como en aquella generación hubo un Noé que halló gracia delante de Dios, en esta generación tú también halles gracia delante de Dios y puedas decir: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi familia delante de ti, porque yo sé que lo que tú dices a través de su palabra se cumplirá. Porque dice la palabra que aunque los cielos y la tierra pase, pero la palabra de Dios no pasará. Por eso, echa mano del camino de salvación. Ven a los pies de Cristo y rinde tu corazón, rinde todo tu ser delante de Dios, porque el tiempo se acorta. Aleluya. Es tiempo de reconocer de que nuestra vida sin Él entonces se perderá. Pero si tú le reconoces como el único dueño y Señor y Salvador de tu vida,
entonces Él entrará a tu corazón y te guiará y te fortalecerá en todos los tiempos. Aleluya, porque cada día los tiempos serán difíciles. Pero cuando nosotros entendemos que si Dios está con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Ninguna de las tribulaciones de lo que acontezca en este mundo nos podrá allí hacer daño si Dios no lo permite. Pero es tiempo de rendir nuestra vida y nuestro corazón ante nuestro Salvador. En la época antediluviana, el único allí lugar donde se podían salvar era el arca que había construido Noé, que Dios le había dicho. Pero en este tiempo el único camino de salvación es Jesucristo, donde podemos allí ir y entrar también a ese camino de salvación y vida eterna. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Mientras ellos se burlaban, Noé construía el arca. Mientras muchos se burlan, nosotros construimos cada día el arca, y ese arca es esa esperanza que tenemos en nuestro Salvador. No sé dónde está tu esperanza. No sé en quién has puesto allí tu confianza, pero lo único que puedo decirte en este día, conforme a la palabra, es que esa única esperanza y confianza está en Jesucristo, que es el camino de entrada de salvación para esta generación, en el cual también hay un final, y ese final no está lejano, está muy cercano, porque se han cumplido las señales de la palabra de Dios y se siguen cumpliendo para que el hombre vea que lo que Dios dice en su palabra es verdad. Que aunque los cielos y la tierra pase, la palabra de Dios no pasará. Dice la palabra que Noé lo hizo así, todo lo hizo conforme a lo que Dios había mandado. ¿Sabe? Noé fue un hombre obediente a la palabra de Dios y él escuchó lo que Dios le dijo que hiciera. Si tú no te apresuras también a oír y hacer lo que Dios dice, tristemente pasará como aquella generación que cuando dice la palabra que Dios le dijo a Noé que ya iba a cerrar el arca, y Dios cerró la puerta. Dice que Dios mismo cerró la puerta, y entonces ellos estaban allí. Noé, Noé, ábrenos, ábrenos, que perecemos. Ya era tarde, porque ya el arca se había cerrado. Sabe que no sea tarde para que tú atiendas al consejo de Dios y hagas conforme lo que Dios ha mandado en su palabra que hagamos aquí en esta tierra. Que vivamos un camino de obediencia y que escuchemos la voz de Dios antes que sea tarde. Aleluya. Apresúrate a escuchar la voz de tu Salvador, el único camino, Jesucristo, para ir al cielo, ese camino de salvación y vida eterna. Aleluya. Dios te bendiga grandemente a ti y toda tu familia, y eches mano del camino de salvación y vida eterna. Te recuerdo suscribirte a este canal y darle allí también clic a la campanita y darle siempre un like a estos videos para que siga allí predicada la palabra de Dios, siga siendo predicada. Dios te bendiga grandemente.